La historia que estás a punto de escuchar es uno de los tantos relatos de terror que se encuentran en el ebook Junto a la Hoguera. En la descripción del video te dejo el link para que descargues este libro totalmente gratis y puedas disfrutar de una buena lectura de horror. Junto a él en la oscuridad. De acuerdo. Mi vida nunca ha sido lo más normal. Siempre he sido una persona curiosa, y cuando conocí a Manuel, con su aire de intelectual y su vestuario de colores chillones, me pareció que su punto estrafalario sería siempre un motivo para sonreír. Con él, el día a día era una novedad constante. El primer día que me contó su trabajo, lo apodé vampiro, ya que como buen panadero, se levantaba a las 4 para empezar a amasar el pan. Además, como a cualquier otro joven de nuestra edad, le gustaba salir por la noche a tomar copas, así que dormía poco y a plena luz del día. Se rió, me dijo que era un alma de la noche y me mostró lo que había detrás de la panadería, en la pequeña puerta que daba a un jardín interior. Había una mesa de madera antigua con algunas imágenes y figuras, una especie de plato, una copa de plata y otras cosas que no llegué a identificar, rodeadas por una buena cantidad de velas de colores y restos claros de haber tenido velas anteriores. Su altar, según me informó, era ese conjunto ecléctico que junto con la hiedra que trepaba detrás dejaba al descubierto parte de la pared de obra vista. Tenía al mismo tiempo un aire selvático y cuidado. Cuando me contó todo esto de la Wicca, me sonó un poco a chino, la verdad. Diosas, magia, hechizos, rituales bajo la luna. Era como si me hablasen de una peli de Hollywood. Vale, sí, había probado el Reiki y terapias de ese tipo, pero de una cosa a la otra había un mundo de por medio. No parecía de mi estilo, pero supuse que si yo podía vestirme de época y jugar a rol sin que fuera un problema para Manuel, su afición particular tampoco tenía por qué ser un problema para mí. Empezamos a vivir juntos, y la verdad es que la convivencia prometió desde el principio. Nunca había tenido una pareja con la que todo fuera tan fácil. Caímos juntos en montón de patrones fabulosos que se rotaban a convivencia. Las noches de bar, las noches de copas, las tarde-noches de sofá viendo series por internet, las veladas familiares, etc. Durante el día, y por lo menos un par de tardes a la semana, cada uno hacía cosas por su cuenta. Ambos éramos personas activas, aunque si queréis que os diga la verdad, creo que Manuel me ganaba de calle. Desde el primer día, entendí lo importante que eran para él sus hermanos y hermanas. Se reunían normalmente una vez a la semana, a puerta cerrada, a veces más, a veces menos, y por una durada indefinida, pues según ellos, en el ritual el tiempo no existía. Puede que fueran incluso más importantes que su familia, o por lo menos el proceso de selección era más riguroso. Ya llevábamos un par de meses juntos y conocía ya a sus padres y primos antes de que me invitasen a verles la cara a los miembros del grupo. Sabía algunas pocas cosas. Eran más chicas que chicos y aparentemente tenían poco en común aparte de la Wicca. Y pronto descubrí que había desde los que eran serios hasta los que estaban como cabras. Esos últimos me inquietaban. «Un placer conocerte por fin, Muggle», me dijo Alexia al darme un abrazo. Le sonreí e inmediatamente nos lanzamos a hablar de Harry Potter. 3 libros después, estaba claro que eso era el principio de una gran amistad. Al poco rato llegaba a Kim, tarde pero acompañado de una pequeñaja de no más de 3 años. María era la mayor de edad y por lo menos aparentemente la más calmada. Aquí, Carmen y Miguel vinieron con sus respectivas parejas. Yolanda y Marta no pudieron acudir ese día en el que al parecer yo pasé el filtro de control, ya que me empezaron a invitar regularmente a las actividades informales del grupo. Siempre me acordaré de ese primer otoño, en el que fuimos a buscar setas. Nos sentamos a comer y creo que fue entonces cuando comprendí que eso no era un grupo. Era como ver a mi propia familia. Adultos comportándose como niños, jugando a quitarse los chetos los unos a los otros.
No sé en qué momento de mi vida brindar por los dioses y comer panes especiados con símbolos dibujados se convirtió en algo corriente. Pero fue fabuloso. La charla, la ética, la sabiduría y el cariño que desprendían me encantaba. Escenas idílicas de cuentos de hadas. Lo único que seguía dejándome tieso era toda esta historia de la magia. Seguro que tampoco ayudó que Alexia me convenciera para convertir los viernes en la noche de los fantasmas, donde su plan era hacernos ver todas las películas del tema creadas por el género humano, y por lo menos el 90% eran de terror. Así que el problema realmente empezó sin que pareciera nada, con esos ruidos a medianoche, que me despertaban sin poder identificar por qué. Hacía frío. La casa era vieja y la calefacción parecía la respuesta obvia. Hasta que empecé a notar que pasaba siempre aproximadamente a la misma hora. Aún así, eran solo cosas de esas que encontraba curiosas, pero que en el torbellino del día a día apenas conseguían llamar mi atención más de unos segundos. Además, desde que empecé a tener relación con el Coven, algo tan sorprendente como una vela ardiera casi 1 metro de altura espontáneamente, talmente como si le hubiesen echado gasolina, se habría convertido en sucesos habituales. También el extraño cosquilleo en un hombro que yo tenía a veces en sus reuniones. No hubo puertas que se cerraran de golpe, ni cosas que parecieran moverse solas, pero mientras nos íbamos adentrando más y más hacia el momento más crudo del invierno, más se me iba encogiendo el corazón y más temblaban mis piernas al ir cada noche a la cama. Así que por Navidades, Yule, para ellos, me lo pusieron en bandeja cuando hicimos un círculo compartiendo lo que cada uno quería. Lo único que yo quería es que las historias de terror se acabaran. ¿Qué dices?, exclamó Alexia. Con lo bien que lo hemos estado pasando, creí que te gustaban los fantasmas. Los fantasmas no me importan, pero cambiemos de género y miremos fantasmas como los de Ghost. No es lo mismo, eso no es realista. ¿Realista?, exclamé sin poder llegar a hacerme a la idea. Sí, aunque normalmente no hagan demasiado, cuando los ves en general no son simpáticos y románticos, sino que más bien asustan y te dejan helado. ¿Normalmente? A ver, retrocedamos. Efectos especiales en los altares y dolores pillados comunitariamente en rituales. Aparte, ¿me estás diciendo que en serio estamos rodeados de bichos de esos todo el día? Me horroricé con semejante idea. Bueno, no todo el rato. Ahora, por ejemplo, no hay ninguno por aquí. Claro. Palidecí sin encontrar palabras. Pero a partir de ese día, y ya sin películas horribles de por medio, me propuse no asustarme. Incluso cuando llegó la primavera, me repetía que el ruido solo era eso, ruido, y poco podía hacerme. Sin embargo, era difícil autoengañarse, cuando casi podía notar el aire cambiando de temperatura, moviéndose sutilmente a mi alrededor, talmente como si alguien se estuviese acercando. Hasta el punto que ni siquiera me avergonzaba engancharme a Manuel, zarandearle un poquito, y cuando me tomaba en brazos, todo parecía mejor. El insomnio empezaba a estar acabando conmigo, y las ojeras se habían convertido parte de mi look. Es más, empezaba a necesitar dormir por el mediodía con Manuel. Era desesperante, porque claramente la presencia del fantasma que teníamos en casa iba en aumento. Y entonces pasó. Estaba corriendo. Todo era oscuro. Huía de algo que no tenía nombre ni forma, pero que me perseguía incesantemente. Me estaba atrapando. Casi no podía respirar, pero seguía forzándome a avanzar. Y unas manos me atraparon. Me senté con el sobresalto. El sudor me resbalaba por toda la cara y el torso. Mi respiración aún intentaba seguir el ritmo de mi corazón acelerado, pero su sonido fue sustituido por esos ruiditos tan familiares. Aún no sentía los suspiros detrás de mí, pero ya sentía todo el pelo de mi nuca erizado. No necesitaba mirar la hora. Eran las 3:33 de la madrugada, y sin pensarlo salí huyendo hacia el lavabo. Bajo la luz de los focos, mirando mi cara de espanto en el espejo, me sentí por un instante a salvo.
El agua helada en la cara me hizo temblar, pero la acción familiar y poder estar secándome con la toalla era reconfortante. Levanté los ojos y algo se movió en el espejo. La imagen en mi cabeza fue instantánea. Delante del espejo, en la oscuridad de la madrugada. Así era como convocaban los espíritus en tantos y tantos largometrajes. Bloody Mary, la niña de la boca cosida y otras imágenes siniestras aparecían ante mis ojos como flashes. Me aparté de golpe del espejo, apoyándome contra la puerta. Está todo en tu cabeza, está todo en tu cabeza, me repetí con poca convicción. No pasa nada, no pasa. Se me cortó la respiración. En el silencio de la noche podía sentir perfectamente la vibración de algo moviéndose, acercándose hacia la puerta y hacia mí. Noté que algo forcejeaba con la puerta y estaba consiguiendo apartarme. Me giré despacio, sin poder evitar querer ver lo inevitable. ¡Ah! Aullé al ver aparecer una mano, aunque claro, el sonido se cortó en seco cuando la luz del baño iluminó el rostro somnoliento de Manuel. ¿Pesadilla en el baño?, preguntó frotándose los ojos aún entrecerrados. Mañana... tenemos que hablar en serio de qué te pasa por las noches. Volví a la cama a planear mi estrategia para evitar tal conversación. Me daba vergüenza reaccionar de forma tan estúpida. A él lo pude esquivar perfectamente. No hacía nuestra mejor amiga en común. No hay fantasmas, declaró felizmente Alexia, aunque algo en mi cara debió delatarme porque su sonrisa se esfumó. A ver, colega, ¿esto no debería ser una buena noticia? ¿Me puedes contar por qué de repente tu piel es más blanca que el papel? No me lo podía creer. Las cosas estaban incluso peor de lo que pensaba. Un fantasma ahora parecía un simpático adorno a mi vida, porque si no había nada, si ni siquiera la panda de la magia encontraba nada, entonces ¿qué mierda estaba pasando? La respuesta no parecía desagradablemente obvia. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Estar perdiendo la cabeza. Estás empezando a parecerte al del grito de Munch. Empieza a soltar prenda, ordenó ella pinchándole con un dedo. No sabía qué decir, y tampoco se me ocurría ninguna excusa, así que la verdad parecía mi única salida al ataque. Entonces creo que debo haber perdido la cabeza, ya que juraría que hay algo que me despierta cada noche. A ver, tranqui, respira porque si no el algo pronto serás tú, bromeó, zarandeándome un poco. No tiene por qué ser eso, es perfectamente posible que no haya nada ahora, pero sí por la noche. Suspiré de alivio. ¿Exactamente cuánto tiempo llevas con esto? Me examinó entrecerrando los ojos. Bueno, desde el día 9. Menudo tontuno. No sé a qué esperas para hablar con Manuel. Hace casi un mes. Sacudí la cabeza involuntariamente apretando los dientes, consciente de que era infinitamente peor. Alexia abrió los ojos como platos. ¿En serio? ¿Desde septiembre? Bueno, no te preocupes más. Podrían haber muchas otras explicaciones. Y bueno, dijo mirando fijamente la cabeza. Tu cordura parece más o menos en su sitio, excepto por lo de Manuel, que vas a remediar a la de ya. Créeme, con lo que hacemos, nuestras metidas de pata son siempre sonadas, así que lo tuyo seguro que es menor. Mi plan diabólico era perfecto. Le propuse una velada romántica a Manuel donde pasar la noche despiertos. Así, a la hora en cuestión, en cuanto sintiera esa presencia, podría observar su reacción y entonces lo hablaríamos. La noche fue de perlas, sin ni una pega. Excepto que no sucedió absolutamente nada, ni rastro de nada siniestro. ¿Estaría realmente todo en mi cabeza?
Mi última opción era coger todo el coraje que tenía, mentalizarme con el rollo que me había soltado Alexia y al sentir la presencia, intentar echar un vistazo a ver si yo lograba ver algo que pudiera dar coherencia a toda esta situación. Con la linterna en mi mano, camuflada debajo de la sábana al acostarnos, iba a esperar hasta la hora acordada. Pero no dormirse sin hacer nada no era tan fácil como parecía. Me di cuenta de ello cuando sentía una mano que se posaba en mi espalda. Hoy debía haberme perdido incluso los ruidos, ¿o era demasiado esperar que fuese lo que fuese, se hubiese ido? En la oscuridad sentí que aún tenía la linterna, y la encendí pensando que era el momento ideal para darle un pequeño susto a mi pareja. Al girarme, vi a un chico excesivamente pálido de pelo pajizo, cuya mano fría se acercaba más a mí para acariciarme la mejilla. Todo pareció pararse. Parpadeé y de refilón pude ver a Manuel dormido, y el chico seguía allí. No conseguí moverme. Parpadeé de nuevo y había desaparecido. Cuando recuperé la movilidad, me levanté, encendí todas las luces de la casa e intenté dormir en el sofá esperando recuperar las facultades mentales algún día en el futuro. Así que al final no me quedó otra, tal y como Alexia me había convencido, pero jamás en la vida lo pasé tan mal como cuando se lo relaté a Manuel. Me sentía haciendo una entrevista para un trabajo que iba a terminar conmigo ingresando en el psiquiátrico. «Ah, sí, claro, es Sewet», exclamó con una sonrisa. «Es fantástico y además lo que cuentas tiene mucho sentido, porque cuando me comunico con él siempre me está hablando de intentar tocarte». Mi cara de potencial asesino debió de ser un cuadro, porque se frotó la barbilla pensativo. «No me digas que nunca te comenté que estaba intentando crear un egregor, o sea, una entidad astral. No puede ser. Es una de estas cosas de las que he estado hablando mucho, ¿verdad?» «Yo te mato». Pero por supuesto no le maté. Y aquí seguimos, Manuel y yo, la pareja gay del horno del barrio de Gracia, felices y entretenidos, con algunas sorpresas extra que pasan cuando te metes en estas locuras, como dice mi madre. Únete a la oscuridad. Suscríbete, comparte y dale like para más videos.